¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. Con este nuevo capítulo donde vamos a abordar al menos dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con el trabajo, con la remuneración que yo recibo por mi trabajo, muy importante ahora que estamos emprendiendo individualmente. Y más adelante también tendremos una otra entrevista también considerada muy importante para ustedes y para mí, por supuesto, y que tiene que ver con el mantenimiento de valor en cuanto a inversiones y ahorro. Esa es la promesa entonces en esta edición. Y como siempre tenemos invitados de primer nivel para hablar sobre estos asuntos. Así que ya es un gusto saludar a Julio Canedo, quien es docente universitario con una amplia trayectoria en la docencia, pero también en el ámbito empresarial, en el ámbito financiero. Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por estar nuevamente en la pantalla de Economía para Todos. Quisiera hacerte una pregunta de inicio, entonces. La consulta es, ¿cuánto puedo saber sobre cuánto puedo cobrar por el trabajo que realizo? Una vez más, bienvenido. Gracias, Jaime. El gusto es para mí estar contigo y con todo el público que ve tu programa. Este es un punto bien interesante porque tiene dos vertientes, ¿no? Con las que tienes que un poco jugar y equilibrar cuando estás definiendo cuánto cobras, cuánto vale tu trabajo. Y esas dos vertientes son una que hay un valor de mercado, ¿no? Hay un valor de mercado por el tipo de trabajo, por el rubro en el que te desenvuelves, por el tipo de responsabilidad que asumes. O sea, hay vamos a decir, como ciertos rangos en los que tienes que considerar que tu trabajo está incluido. Pero también está tu expectativa, ¿no? Tu expectativa está en relación a lo que necesitas, está en relación a lo que crees que mereces, porque, bueno, hay la gente que ha estudiado, la gente que se ha formado o que tiene mucha experiencia, evidentemente ha desarrollado ciertas habilidades, ciertos manejos, competencias que les permiten ser casi especialistas en determinados campos de trabajo. Por tanto, estos especialistas van a tener, primero, la expectativa de ganar seguramente más, porque han invertido en su formación, porque toda la experiencia acumulada les tiene que redituar, pues finalmente de manera personal. Y por otro lado, equilibrarlo, porque claro, no vas a pedir en un rubro, en un ámbito laboral en el que están pagando, por decir un número redondo, Jaime, 100, tú no vas a poder pedir 1000, ¿no? Salvo que seas pues la eminencia más grande de este campo laboral y la contingencia en la que te estás desenvolviendo, ¿no? Pero ese equilibrio se logra, Jaime, porque no es algo que esté, por un lado, sí determinado por las empresas, porque el mercado laboral finalmente paga lo que las empresas en su entorno más o menos van delineando, pero por otro lado la posición individual del profesional también tiene que ver, ¿no? Y eso mismo se aplica según los rubros en todos los ámbitos que no necesariamente son individuales, no necesariamente son del ámbito profesional, sino de otras actividades laborales igual de respetables y eventualmente igual de bien remuneradas. Es decir, depende un poco de estos dos factores. En estos rangos también, por ejemplo, has mencionado alguno que tiene que ver con lo que el mercado está ofreciendo, las empresas. Sin embargo, lo que otros también están cobrando podrá ser un buen parámetro, es decir, comparar, ¿no es cierto? Vamos a ver, en el caso de los abogados, ¿no? Yo tengo igual, he salido también de una universidad pública, pero he hecho mi maestría, y empezamos a comparar. Pero él está ganando tanto, ¿debe ser eso un buen parámetro? De hecho es un parámetro, Jaime, porque el mercado tiene oferta y tiene demanda, ¿no? Entonces la oferta y la demanda, que son dos elementos que los pone el empleado, en este caso el empleador y en el otro caso el postulante, tienen una referencia en la competencia, ¿no? Entonces el mercado va a reaccionar en tanto es más elástico, un poco
términos un poco más técnicos, pero va a reaccionar en función de lo que los demandantes estén pidiendo y lo que el oferente esté ofreciendo. Esto suele pasar así, es una buena referencia siempre y cuando se esté desenvolviendo en un ámbito común al tuyo, ¿no? Si te quiero poner un ejemplo con el deporte, que creo que es, a veces uno entiende más fácilmente estas cosas con temáticas más de la rutina, ¿no es cierto? Vi a un tenista, de los top 100, tal vez un poquito más, top 20 del mundo. Claro, su expectativa de ganar dinero, de ganar un premio después de un campeonato bien jugado y ganándolo el campeonato, pues puede llegar hasta millones de dólares, ¿no? Pero estamos hablando de los 20 mejores del mundo, ¿no? Sin embargo, habrá debajo de todos estos 20, muchos miles de jugadores más, otros tenistas que apenas pueden estar costeando su desarrollo incluso profesional, participando de algunos campeonatos pequeños, unos challenges, están participando de campeonatos que no tienen las bolsas que tienen estos grandes torneos en los que se ganan tanto, ¿no? Más o menos así funciona el mercado también en los ámbitos laborales comunes. Entonces hay muchos que pueden ganar grandes cantidades porque están en un top y tienen ciertas competencias mayúsculas en relación al gran mayoría que ganamos poco porque estamos también en la base de la pirámide, ¿no? Claro que sí, pero siempre hay la expectativa. Bueno, y con tu capacidad seguramente que estás ganando más que yo. Pero bueno, a ver, Julio, el tema es que en la docencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Se cobra por hora. En países como Estados Unidos también se cobra por hora. Este podría ser un buen signo o referente, si tú quieres, para que nos muestre también el nivel de expectativa que podríamos tener en el ámbito salarial. Mira, tu ejemplo es súper bueno porque la educación, pues, lamentablemente en nuestro medio, Jaime, tú también lo sabes, no paga pues lo que debería, ¿no? La educación es probablemente una de las actividades más estratégicas que tiene la economía de cualquier país. Sin embargo, en nuestro país, que también tiene estos niveles y puede tener incluso ciertos, de manera un poco discriminativa, puede tener algunos rangos diferentes y muy distantes unos de otros, la educación, sin embargo, no es un ámbito laboral que pague mucho. No se puede comparar nuestro entorno, Bolivia, con otros países, porque incluso Bolivia tiene un régimen de regulación de la educación en dos ámbitos, ¿no? Hay uno público, hay uno privado, ¿no? Uno diría el privado debe pagar mejor, y no es así, por ejemplo, ¿no? Si el ámbito público tiene unos estándares de pago a los docentes universitarios un poquito más elevados, pero pues estamos hablando también que las universidades públicas son de ranking mejor en el mundo, ¿no? Y las universidades privadas tienen más o menos un estándar de pago para los docentes, y no es muy alto, tengo que decir. Esto no puede compararse con países en Europa o Estados Unidos, que era tu ejemplo, porque hay una lógica de la educación distinta, ¿no? Y hay una valoración de la educación diferente, porque involucra además otras actividades, ¿no? Como la investigación, la interacción social, y todas estas le añaden valor a la docencia. Y la docencia bien realizada, con competencia y con objetivos alcanzados, pucha, pues es invaluable, vamos a decir. Entonces estaríamos comparando esos 20 tenistas que ganan millones con los miles de millones en otros lugares como en Bolivia, que ganamos bien poco por lo mismo, tal vez no lo mismo, pero con el mismo esfuerzo, con el mismo propósito, ¿no? Que es educar a la gente, para los nuevos profesionales emergentes. Ahora bien, se escucha mucho decir también en el ámbito laboral, empresarial, en este momento no estoy cobrando por lo que hago, sino por lo que sé. ¿Ese también es otro parámetro o de repente es mucho ego en función a lo que sabemos? Es que la valoración de un puesto de trabajo tiene muchas variables, muchos factores que inciden en él, ¿no?
Un elemento es la formación, sí, es un elemento muy importante, vamos a decir, pero también están otros elementos como la responsabilidad sobre la que ejerce tu cargo, cierta tuición. Si tú eres responsable sobre valores, sobre un equipo de trabajo, si eres responsable sobre activos, claro, tienen que remunerarte más porque la responsabilidad que tienes implica un mejor pago. Otro elemento son las condiciones laborales en las que vas a desenvolver tu trabajo, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio hay personas que se desenvuelven en labores operativas en pésimas condiciones de trabajo. Tendrían que las empresas retribuir esa exposición que tienen estas personas, ¿no? Incluso infecciones cutáneas o su salud se puede estar viendo afectada, ¿no?, por las condiciones de trabajo en las que están desarrollando sus labores, debería ser compensado. Entonces, es relativo porque todos estos factores van a coincidir en estructurar rangos salariales, en una escala salarial que responde a esos elementos, ¿no? Una escala salarial justa debería retribuir por todos estos elementos que no necesariamente el conocimiento es el prioritario, ¿no? Ahí pueden haber, de hecho hay cargos, Jaime, los mejor pagados en el mundo son aquellos que tienen una exposición física a riesgos inherentes, ¿no? Entonces, si tu trabajo implica que tu salud esté expuesta o que tu riesgo de accidentes es muy alto o tu esperanza de vida en ese trabajo es muy corta, deberían compensarte, ¿no? Porque está puesta tu vida en ese trabajo, ¿no? No digo que los otros no valen, igual valen, pero si somos justos deberíamos intentar valorar de acuerdo a todas estas variables que están claro, en estas. Porque el riesgo de vida es importante, ¿no es cierto? Es decir, un periodista de investigación, por ejemplo, debería estar cobrando muy bien, porque ahí, sobre todo en México, ¿no es cierto?, donde ahí el día a día es poner la vida en juego, ¿no es cierto? A ver, claro. Julio, sí, adelante. La siguiente pregunta es, ¿por qué en Bolivia no habrán guías salariales específicas? O me dirás si las hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos evaluar, digamos, cuánto debemos cobrar si en Bolivia, por ejemplo, no hay esas guías salariales? Bueno, sí existen referencias, ¿no? Tú le dices guías, son como KPI, son indicadores que nos pueden permitir tener rangos salariales por rubro, por tipo de trabajo. Como te decía, hay muchas variables que inciden en cómo estructuramos una escala salarial. Existen, Jaime, las podemos utilizar. Ahora, estas guías salariales nos permiten determinar unos rangos salariales, pero referenciales, ¿no? La escala salarial va a estar determinada en última instancia por la empresa. O sea, al principio yo te decía, es un juego de oferta y demanda. Ahí los que ofrecemos nuestros trabajos, lamentablemente no somos tan predominantes en la determinación final del salario. Son las empresas las que van a partir de estas guías, tener ciertas referencias, pero en función de su expectativa respecto al trabajo que van a pagar a sus trabajadores, claro, pueden ceder un poquito más, pueden restringir un poco más también el nivel salarial de la gente, ¿no? Eso está en función también un poco de su expectativa de ganancia, ¿no? Hay una expresión un poco, te voy a decir socialista, es en realidad comunista. La principal fuente de riqueza de las empresas está en la plusvalía, y la plusvalía, donde encuentra su mayor fuente de ingresos, es el salario no remunerado a los trabajadores, ¿no? Claro. Entonces, estas guías son una referencia, pero son las empresas en última instancia las que definen el salario. Claro, la plusvalía es el trabajo excedente no remunerado, eso es lo que dice la filosofía marxista. Pero bueno, a ver, Julio, el tema del mercado laboral, aquí entra obviamente todo lo que representa el ámbito laboral. En Bolivia sabemos que el ámbito laboral está muy
depreciado, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, voy a aceptar lo que sea con tal de ingresar al ámbito laboral. ¿Debe ser así nuestra consigna? Es decir, aceptar lo que sea para ingresar al mercado laboral, por ejemplo. Pues estamos en condiciones complicadas, ¿no, Jaime? Esto que has dicho es absolutamente cierto, pero responde también a una realidad económica que el país vive. Si la estructura económica del país tiene una composición pues dominantemente informal, ¿no? El 20% apenas de la economía está movida por la economía formal, es decir, por empresas constituidas, ¿no? Hay empresas constituidas a medias, es decir, de hecho informales, pero que son las que brindan el espacio laboral a muchas personas, o la iniciativa, el emprendimiento personal es la que mantiene los individuos. Entonces, alguien que quiera introducirse al mercado laboral formal tiene 20% de oportunidad. Todos tenemos solo 20% de oportunidad. Y en ese 20% incorporarse con los beneficios que ese mercado formal ofrece es un poco más complicado en nuestro medio que en otros lugares, ¿no? Entonces, a veces no queda más que aceptar lo que te ofrecen. Sin embargo, ahí está la iniciativa profesional, ahí está la formación académica, ahí está la experiencia laboral y la iniciativa personal en relación a las habilidades con las que cuentas, ¿no? Si te desenvuelves bien y si tu trabajo es apreciado o apreciable, vamos a decir, por las empresas, probablemente, más bien seas tú una persona a la que las empresas van a buscar para ocupar, si van a querer contratarte. Depende también de uno, o sea, no hay que ser pesimista, y tienes razón, o sea, hay que pensar que las reglas están puestas, pero que cada uno de nosotros puede de alguna manera romper esa regla y sacarle provecho. Finalmente, Julio, mi última pregunta es, ¿deberé también, o me resultará, digamos, si sobre todo soy alguien novel en estas cuestiones, ¿no es cierto? A ver, he estudiado durante 5 años en el grado, ¿no es cierto? Después he hecho un posgrado que me ha demandado una maestría, otros 3, 4 años, y tengo unos 7 o 10 años de experiencia laboral. ¿Hacer una sumatoria de todo aquello ayudará también o es, digamos, algo mucho más ficticio? Es importante, es decir, esta carrera curricular que es descrito es una suma de muchos elementos, ¿no? Dentro de los que está la formación, la experiencia, el esfuerzo que has tenido que poner para esa formación o la complementación de esa formación, ¿no? Es una realidad, Jaime, que cada día es más difícil que un licenciado tenga una oportunidad laboral en condiciones que hace 20 o 30 años tenía. Es necesario tener una maestría, ahora incluso doctorado, varias maestrías, varios cursos de especialidad. Entonces, cada vez más son los requisitos que el mercado laboral formal te está pidiendo para incorporarte en él. Y las condiciones que está ofreciendo son cada vez más deprimidas, la verdad. No, yo conozco muchos de mis estudiantes que están ya titulados y tienen varios meses, años buscando trabajo y finalmente tienen que acceder a trabajos que les paga poco y con una expectativa de crecimiento muy baja, muy pequeña, ¿no? Entonces es complicado. Otra vez dependemos lamentablemente de un espacio laboral muy restringido en nuestro medio porque la economía no está dando para más. Perfecto, Julio. Fíjate que este consejo que acabas de dar y los muchos otros que hemos desarrollado en esta entrevista le va a servir, ¿por qué no?, a un albañil también, ¿no es cierto?, que mide su riesgo, que mide la cantidad de horas de trabajo, esfuerzo, un electricista, pero también a un profesional, ¿por qué no?, de alto nivel. Así que con esa cualidad de docente que siempre nos expresas, te agradezco muchísimo y estoy seguro que la gente también te está agradeciendo todos estos consejos. También tenemos la posibilidad de llegar a través del satélite a todo el país y por supuesto seguramente hasta el último rincón han visto esta entrevista. Muchísimas gracias, Julio, y que sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Jaime. Hasta luego.
Perfecto, hemos dialogado entonces con el licenciado Julio Canedo, quien también tiene sus maestrías, ¿no es cierto? Es director en una reconocidísima universidad aquí también en Bolivia, y él ha tenido la oportunidad de brindarnos toda su experticia en estos términos. ¿Cuánto cobrar por el trabajo que desarrollo? Como ustedes han visto, hay muchísimos elementos que están en juego que nos van a permitir tener una aproximación a la realidad. Sobre todo cuando a uno lo buscan también, ¿no es cierto?, para ofrecerle un empleo. Nuevamente, gracias entonces a Julio Canedo. Vamos a continuación en este bloque, como hacemos habitualmente también, a este contacto con información internacional. En esta semana que va transcurriendo, que va terminando, se ha conocido una fuerte multa en el ámbito europeo contra Google, que tiene que pagar más de 2.000 millones de, escuche bien, euros a la comunidad europea por unas prácticas monopólicas anticompetitivas. Vamos a ver de qué se trata. La decisión de la Corte cayó como una bomba. El Tribunal Europeo falló a favor de la Comisión Europea en sendos procesos contra las empresas tecnológicas Apple y Google. Se trata de casos de libre competencia y abuso de posición dominante, además de evasión fiscal masiva. Apple había negociado un tipo impositivo extremadamente bajo del 0,005% en Irlanda. Solo tenía que pagar 50 euros de impuestos por 1 millón de euros de beneficios. La Comisión Europea calificó el acuerdo en 2016 de ayuda estatal ilegal y exigió de Apple el pago de 13.000 millones de euros en impuestos atrasados. Con esta sentencia, ahora Apple debe pagar. El más alto tribunal europeo también ha puesto en su sitio al gigante de los motores de búsqueda Google. Esta debe pagar una multa de 2.400 millones de euros por obstaculizar a los proveedores de la competencia en la publicidad de los motores de búsqueda y ponerlos en desventaja frente a sus propias ofertas. Según los jueces, Google abusó de su poder de mercado durante 10 años. La sentencia abre la puerta a demandas civiles por daños y perjuicios contra el gigante de los motores de búsqueda. Y la disputa de la Comisión Europea con Google aún no ha terminado. Hay otras sentencias pendientes en el Tribunal Europeo. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos entonces a este segundo segmento de nuestro programa Economía para Todos. Segundo segmento destinado a repasar las noticias más importantes en el ámbito económico. Por ejemplo, vamos a hablar de esto que se presentaba como muy importante en función a su relación con la alimentación de los bolivianos. El arroz, este cereal, que es un producto básico de la canasta familiar, ¿no es cierto? Créame que ayuda mucho a llenar los platos. Pero bueno, el tema es que el precio del arroz tiene distintas cotizaciones. Una en el mercado internacional. Nosotros recibimos también mucho arroz argentino, que tiene igual una cotización diferente, pero aquí el arroz en Bolivia está subsidiado, lo que hace también que salga por nuestras fronteras de contrabando, con esa especulación lamentable que se da. Arroz en el Alto, por ejemplo, cómo ha estado la dotación de este alimento en esa urbe y los precios. Veamos. Asociación de Ingenios del Norte en Santa Cruz. Y ellos refieren de que ya el productor ha incrementado el precio del arroz, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, EMAPA le compra el arroz, por darles un número, en 200 bolivianos. Y EMAPA luego lo vende a ese precio al consumidor. Es decir, ahí no hay margen de utilidad. Entonces, antes Brasil te producía cualquier cantidad de arroz, no necesitaba arroz boliviano. El arroz de la Argentina estaba más barato que el arroz boliviano, lo propio ocurría en el Perú. Y Paraguay, que es un país productor también de arroz, abastecía la demanda de diferentes mercados. Hoy se ha vuelto a la inversa esta situación debido a que en el Brasil se ha caído su producción, más de 1.200.000 toneladas no han podido cosechar porque ha sido afectada por el tema climático. En la Argentina el precio está casi el triple que el nuestro y en el Perú casi el doble. Entonces, ¿qué nos dicen los arroceros? Que el productor prefiere venderle ahora al brasilero, prefiere vender a la gente que lleva a la Argentina o al Perú, porque esa gente le está ofreciendo ya no 200 bolivianos
como le ofrece Mapa, sino le está ofreciendo 350, 340 bolivianos, hasta 400. Y en esta semana también se ha conocido que las remesas han tenido una caída significativa en función a lo que se enviaba desde el extranjero hacia los bolivianos. Claro, tiene algunas explicaciones. Una, por ejemplo, que lamentablemente aquí el sistema financiero no está entregando a cabalidad, por ejemplo, si alguien me envía dólares a mí, no me están dando el dinero en dólares. Me quieren cambiar en bolivianos y a la cotización oficial. Entonces conviene aquello. El tema es que alguien puede decir, y con mucha seguridad, que no es cierto, con mucha argumentación, que no. Eso es algo lamentable. Entonces, ese tipo de distorsiones han hecho que las remesas que están viniendo desde el exterior caigan aquí en Bolivia. Vamos a ver el porcentaje. Según un informe publicado por el Banco Central de Bolivia, entre enero y junio de la presente gestión, Bolivia recibió un total de 643.033 millones de dólares por un concepto de remesas que llegaron desde el exterior, una cifra que es el 8,87% menor a la registrado en el mismo periodo de la gestión pasada. En los primeros 6 meses del año 2023, las remesas alcanzaron a un total de 705.093 millones de dólares, de acuerdo con un reporte del ente emisor, el cual fue elaborado por una oficina de asesores de política económica de la entidad estatal y publicada en su página web. Asimismo, la información del BCB exhibe que las remesas llegaron principalmente del país de España, con 224.095 millones de dólares, y de Estados Unidos con 129.038 millones de dólares, según un reporte. Hasta el mes de mayo, Chile fue el segundo país desde donde llegaban las remesas y ahora ocupa el tercer lugar en la lista al registrar 114.078 millones de dólares en envíos que llegan desde el exterior. Anteriormente, el Banco Central de Bolivia reportaba que los recursos que los residentes bolivianos en el exterior enviaban tenían efectos positivos. Septiembre y octubre son meses clave para la elaboración de los planes operativos anuales, más conocidos como POA, que en otras palabras son presupuesto. ¿Cuándo vamos a ingresar y cuánto vamos a gastar? O invertir, si usted quiere, en el mejor de los casos. Bueno, resulta que, habida cuenta de la redistribución económica que está existiendo ya en función a los datos del censo, algunos gobiernos municipales van a tener menos recursos. Es el caso de La Paz, por ejemplo, que lamentablemente tiene un menor porcentaje de población, según lo que se ha dicho en los últimos días. Bueno, ha elaborado también su plan operativo y este es el resultado. Pueden ver que el 63% de la inversión, el 63% del presupuesto va en inversión social y bruta de capital e incluye los POAs vecinales. El 29% gastamos en personal, el 8% en gastos dispuestos por ley. El presupuesto para el gobierno municipal de La Paz para el 2025 es de 1.737.874 millones de bolivianos. Esa es la discomposición. Como podrán ver, el énfasis está meterle en inversión, tanto social como bruta de capital. Esta es la apuesta del gobierno municipal. Que la plata llegue a la gente, que la plata llegue a los barrios, que la plata se traduzca en inversión, que la gente pueda ver. Y lamentablemente se ha desatado esa marcha que viene desde Caracollo y que indudablemente está perjudicando el tránsito, ¿no es cierto?, hacia la sede de gobierno. Con una marcha paralela, también más que marcha, soy más claro, esos bloqueos que se están dando en la ruta La Paz-Copacabana, que perjudica fundamentalmente a quienes viven en el santuario. El asunto es que hay la posibilidad lamentable de que se extiendan estas movilizaciones. La Cámara Nacional de Comercio ha hecho un cálculo en función a cuánto pierden ellos y el país, por supuesto, con este tipo de movilizaciones. Veamos.
La Cámara Nacional de Comercio advierte que los actuales conflictos pueden generar una inflación por encima del 5%, cuando el gobierno había previsto un 3,6% para toda esta gestión. El tema de los bloqueos es algo que, por supuesto, es negativo a la dinámica económica en el país, y siempre hemos instado a que la solución de todo tipo de conflictos siempre sea solucionada a través de la vía del diálogo. Creemos que esto, por supuesto, lo que va a hacer es ralentizar mucho más el tema de la economía y la coyuntura económica con indicadores negativos que ya venimos viendo, por lo cual hay que instar a los diferentes agentes económicos, a la sociedad civil, que también busque y opte por el tema del diálogo y, por supuesto, al gobierno nacional. Estamos hablando de que Bolivia produce entre bienes y servicios cerca de 43.000 millones de dólares anualmente, y tenemos cerca a 200 millones casi diariamente que podrían ser afectados. Obviamente eso depende de las diferentes regiones donde se vaya a generar el conflicto, pero veíamos también que en el tema de exportaciones estamos cerca a 9 millones de dólares diarios de exportación, así lo ha reportado el sector exportador, y más bien lo que necesitamos hoy es dinamizar el sector exportador, porque es quien trae las divisas al país. Desde hace 4 días, los Ponchos Rojos, liderados por David Bamani, bloquean la carretera hacia Copacabana, y desde hoy se sumaron los bloqueos de los gremiales en la ciudad del Alto. Además, registra una movilización de vistas que llega hacia la ciudad de La Paz desde el municipio de Caracollo. Y uno de los hechos económicos tal vez más importantes de las últimas horas y de esta semana tiene que ver con que al final, y después de mucho debate, después de mucha confrontación, se ha decidido eliminar esta figura de la jubilación forzosa, de esta modificación que se tiene a la ley de jubilación, a la ley de pensiones, que era un escollo que estaba marcando la aprobación de la misma y que había generado incluso ese choque entre jubilados y médicos, por ejemplo. Bueno, se ha eliminado aquello y ya se está dando curso a esta normativa que teníamos que haber tratado. El último proyecto de ley que tiene que ver con la modificación de la ley de pensiones, la 075, ahora se convierte en 035, que ha sido aprobada con modificaciones, quitando la disposición adicional primera, ¿no?, que ha permitido también viabilizar y poder aprobar este proyecto de ley, siempre en coordinación tanto con los sectores sociales así como nuestro gobierno nacional. Sí, en realidad este proyecto de ley ha sido solicitado por la Central Obrera Boliviana. Dentro de ello habla de un aumento, en todo caso, que se denomina límites solidarios, que a partir de los 10 años tenemos un hasta 720. Sin embargo, ya si hablamos de 35 años, estamos hablando de hasta 5.200, ¿no? Es un trabajo que se ha hecho a la cabeza de la Central Obrera Boliviana en coordinación con el Ministerio de Economía y la Comisión de Planificación. Amigos, vamos a una pausa y cuando volvamos tendremos nuestra segunda entrevista del programa, muy importante, con uno de los máximos especialistas en estos temas, además economista él, el licenciado Alberto Bonadona, con quien vamos a abordar el tema de inversiones, de mantenimiento también de valor de nuestros ahorros y, por qué no, de nuestros ingresos. La pausa y volvemos con esta entrevista. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. A continuación, la entrevista que habíamos propuesto para esta edición de Economía para Todos. Es uno de los economistas más reconocidos en el foro aquí en Bolivia y por supuesto es palabra autorizada para hablar sobre este tema que les planteamos, inversiones y mantenimiento de valor de nuestros ingresos y nuestros ahorros. Es un gusto saludar al licenciado Alberto Bonadona, quien ya está junto a esta pantalla, a su programa Economía para Todos. Licenciado, muchísimas gracias, un placer tenerlo nuevamente aquí en el programa. Rápidamente voy con una pregunta que seguramente usted la ha debido estar analizando también en el transcurso de estos últimos meses. La situación económica que vive el país, una situación de crisis, pero crisis hay en todas partes, ¿no es cierto? Y esta crisis seguramente nos obliga a nosotros a tener mucho cuidado con nuestras finanzas. ¿Cómo podríamos entonces, y esta es mi primera pregunta, tener un acertado manejo de nuestros dineros, de nuestros recursos, fundamentalmente salario, si usted quiere, en función a esta realidad económica de crisis? Gracias por estar nuevamente.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Jorge. Lo cierto es que cuando se observa lo que está ocurriendo actualmente, pues naturalmente hay una preocupación de lo que uno puede adquirir en el mercado con un salario que en general se mantiene fijo y hace, por lo tanto, que al ver que los precios suben continuamente, se preocupe si es que efectivamente le va a alcanzar. Y lo que se constata es que no necesariamente alcanza. Bueno, pero frente a esto, depende mucho de cuánto la persona tiene ahorrado y en qué moneda lo tiene. Si en este momento una persona tiene ahorrado dinero en dólares, lo mejor es que no toque esos dólares y los guarde lo más que pueda hasta algún momento que casi inevitablemente el dólar va a tender a subir. Si no tienen dólares y lo que tienen es un ahorro en bolivianos, lo que va a tener es en lo posible cambiarla por algún tipo de producto, ya sea un producto como puede ser comestibles o algún tipo de conserva con alguna duración, o finalmente poder comprar oro, que no necesariamente tenga que ser joyas, porque la joya siempre tiene un costo más elevado. Entonces tendrá que comprar oro en pepitas o un oro que si es en joyas, que lo piense en su conversión en onzas, o sea, cuántas onzas tiene y no se encariñe con la joya porque es más bien una forma de preservar el valor. Entonces, estas son algunas formas si se tiene algo de recursos, pero si se tiene un poco más, pues la persona lo que puede hacer es tratar de comprar algún tipo de activo real, o sea, por ejemplo, un pequeño departamento o un mayor departamento más grande. El gran problema actual, sin embargo, es que los dueños de los departamentos o casas quieren que uno le pague al precio del dólar paralelo. Y ahí lo que se tendrá que hacer es una negociación entre lo que significa el dólar oficial y el dólar paralelo y lo que efectivamente la persona puede llegar a pagar. Considero que estas son formas que las personas podrían tener para enfrentar una situación que cada vez se va a hacer más crítica. Ahora bien, tenemos dos niveles de ingresos, por lo menos los más tradicionales, si usted quiere. Uno es el salarial, ¿no es cierto? Cuando uno tiene, entre comillas, también la fortuna de estar en algún empleo que, vamos a ver, en el ámbito público, no se trabaja en un ministerio, es un ejemplo. Y el otro es ser un cuentapropista, ser un comerciante, ¿por qué no? Entonces, obviamente el manejo de nuestras finanzas en este sentido va a variar. ¿Cómo podemos, digamos, establecer en función a nuestros ingresos entonces un parámetro que nos permita decir aquí tengo que ahorrar o aquí tengo que invertir para poder mantener de alguna forma mis ingresos y mi economía? Bueno, el asalariado público, si es que puede ahorrar, y muchos hacen ese esfuerzo de ahorrar, pues lo que va a tener que hacer es colocarlo en una moneda que puede ir desde el sol peruano, pues incluso hasta el peso chileno podría servir, pero siempre nuestra moneda de referencia ha sido el dólar. Tampoco puede servir el yuan porque yo la verdad no he visto que haya grandes cambios al renminbi o yuan chino. Entonces nos quedamos reducidos a las monedas que en este momento son más sólidas y una de ellas es el dólar, pero también puede ser euros. La otra manera de ahorrar de las personas asalariadas es, por decir, comprar pues, un quintal de arroz porque va a subir de precio, o un quintal de harina, o algo que sea en una medida mayor a la del uso cotidiano, simplemente previendo lo que puede venir a futuro. Ahora, una persona que está en el sector informal, pues ahí el asunto se puede volver un poco más complicado. Sin embargo, si tiene la capacidad de ahorrar, va a tener que ser comprando algunos productos de su propio comercio o
anticipándose a su consumo, haciendo algo parecido al asalariado. O sea, comprando un quintal de arroz, un quintal de harina, un quintal de azúcar, al precio que esté ahora, porque la tendencia es a que esto suba. Esas serían, creo yo, las formas que podrían seguir estos dos grupos. Hablemos un poco de las inversiones en relación a esto. Usted ya ha planteado alguna, por ejemplo, el adquirir algunos activos fijos, bienes raíces, en fin. Pero ¿cuán importante podría, digamos, ser recurrir a un depósito a plazo fijo? Esto será también algo que pueda mantener de alguna forma el valor de nuestros ahorros. ¿Es posible utilizar el sistema financiero para este tipo de mantenimiento de valor? Lo cierto es que el único mantenimiento de valor en este momento que está accesible, porque la banca no tiene ningún instrumento de esa naturaleza, salvo el Banco Central, que todavía tiene el bono en dólares y que puede detener determinados plazos hasta los 6 meses y diferentes tasas de interés. El problema ahí, y sin embargo, es ya la capacidad del Estado de pagar. Se supone que no va a haber ninguna cesación de pagos y se supone también que el Estado está haciendo, o este gobierno está haciendo el mayor esfuerzo para tener los dólares necesarios y responder a las obligaciones que va contrayendo con el público que compra esos bonos en dólares, que en este momento es el único instrumento financiero que tendría ese mantenimiento de valor. En general, en otras instancias bancarias no se presenta algo que pueda mantener el valor. Sin embargo, existe también en las administradoras de fondos de pensiones, no de pensiones, de inversiones, las administradoras de fondos de inversiones, que sí tienen alguna forma, porque han podido mantener algunos fondos en el exterior o algún tipo de títulos que forman parte de sus portafolios. Sin embargo, me temo que esto es cada vez menos disponible para la gente que quiera realizar inversiones financieras. Sabemos bien que las empresas, también las serias, grandes, bien constituidas, son escasas en el país. La Bolsa Boliviana de Valores también es bastante germinal, ¿no es cierto? En ese sentido, comprar acciones, por ejemplo, ¿sería una buena alternativa? Bueno, lo cierto es de que las empresas en Bolivia no hacen flotación de sus acciones, o sea, no ponen en el mercado financiero ningún tipo de acción. Alguna empresa que hizo, pues yo recuerdo el Banco Nacional en algún momento, pero más que nada dirigida a sus propios inversionistas o sus propios accionistas. En otro momento estuvo Ametex, que luego de toda una movida, de toda una serie de movidas medias raras, pues llega a venderse y se transforma en Anatex, que era ya del Estado. Y al punto tal que, por ejemplo, las AFPs que compraron las acciones de Ametex, llega un momento en el cual se ven obligadas por parte de la APS a castigar esas acciones, vale decir, a tender a que valgan cero, porque lo que había ocurrido con esa empresa es que había quebrado y no les dieron otra acción a las AFPs que sea intercambiada, o sea, las de Ametex por las de Anatex. Entonces, en general, yo diría que no hay empresas en Bolivia que estén dispuestas a colocar acciones en el mercado, por lo tanto, esa vía está cerrada. ¿Qué hay con los criptoactivos? Se habla mucho de aquello, sobre todo, digamos, gente adulto contemporánea que ha logrado algunos ahorros también o que quiere desarrollar algún tipo de inversión, mantenimiento igual de valor de sus dineros. ¿Los criptoactivos será un buen refugio o no lo aconseja? Bueno, puede ser un buen refugio cuando uno conoce cómo operar en este mercado. Este no es un mercado sencillo de seguir
por la cantidad increíble, muy elevada, de empresas o entidades que están operando en este mercado internacionalmente y uno no sabe con quién se mete. Más aún son instancias donde se transan de persona a persona. Y para esto la única manera que puede darse una forma más o menos, digamos, segura, es yendo a las instancias que ya son conocidas como Binance o Binance, que es una entidad que podría contribuir a mantener el tipo de valor, vale decir, comprar criptomonedas y de esta manera pues ver la forma de mantenerlas con cierto riesgo, porque las criptomonedas son muy volátiles, vale decir, suben y bajan de forma relativamente permanente en los precios que tienen. O sea, un día pueden subir un 10% y decir, oh, estoy ganando, pero al día siguiente pueden bajar en 20% y después pueden volver a subir en 40%, o caer muy fuertemente como en algún momento se dio, por ejemplo, con los bitcoins. Entonces, en esto lo más aconsejable para hacer este tipo de transacciones es tener un conocimiento, estudiar sobre el tema o, por último, tener un asesor de mucha confianza que pueda conducir a la persona a introducirse a un mercado que todavía en Bolivia, si bien hay cerca de 300.000 personas en él, pues no es un mercado que pueda hacernos sentir tranquilos y seguros a mayor número de personas en una economía tan pequeña y tan pobre como es la boliviana. Claro que sí. Bueno, mi última pregunta es, licenciado, usted ha visto, seguramente se ha enterado también por las noticias, hay cada vez más asaltos a personas que estaban agarrando 100.000 bolivianos o lo estaban guardando debajo del colchón, ¿no es cierto?, en dólares, oro, joyas, en fin. ¿Usted aconsejaría, si yo tengo, por ejemplo, me aconsejaría a mí, si yo tengo 10.000 bolivianos en el banco, dejarlos en el banco esos 10.000 bolivianos? Bueno, lo cierto es de que los bancos en este momento lo que mejor ofrecen, su mejor producto es precisamente su propia manera de guardar dinero ajeno. Ahora, lo ideal sería el que tú puedas cambiar esos 10.000 bolivianos, digamos, en, bueno, digamos $1.000. Esos $1.000, en vez de tenerlos en tu casa, podrías buscar la forma de guardarlos en una caja de seguridad que tienen los bancos, con un costo, algunos muy caros, otros más baratos, pero esa es una forma de asegurarse de que no estés al riesgo de que te roben. De todas maneras, tener el dinero bajo el colchón o en algún lugar de tu casa guardado no es precisamente la forma más segura de mantener el dinero. Y no solamente porque entre alguien a asaltarte, sino porque alguna persona que te conoce y no es precisamente de muy amplia confianza, puede llegar, que sé yo, amistosamente a tu casa y sabe dónde guardas, bueno, y hacerte alguna trastada. Por eso mismo, para evitar cualquiera de esas situaciones, lo mejor es tener tu dinero en una de estas cajas cuando el dinero está en efectivo. Y lo mejor que ese efectivo puedan ser euros, dólares y soles. Excelente, nos quedamos entonces con ese consejo. Una vez más quiero agradecerle, licenciado Bonadona, por esta posibilidad. La gente le va a agradecer esto porque hay muchas personas, por ejemplo, que no saben eso que usted nos ha comentado, el tema del dólar, tratar de mantenerlo al máximo hasta que vaya a tener, digamos, una mayor apreciación, ¿no es cierto?, o adquirir algún tipo de bien. Son consejos, aunque usted no me crea, de vida que les ha dado a estas personas. Así que eso espero. Le agradezco una vez más, licenciado, y muy gentil. Muchas gracias. Un abrazo, chao, hasta luego. Muy bien, hemos conversado entonces así con el licenciado Alberto Bonadona. Qué buenos consejos, ¿no es cierto? Es muy riesgoso hoy por hoy tener el dinero en casa. Piense dos veces aquello. Evidentemente algunos se juegan por ese riesgo,
porque no tienen alguna otra alternativa, ya sea porque los montos son muy bajos, ¿no es cierto? Definitivamente no saben qué hacer con ese dinero, porque había una tradición de mantener ese dinero, por ejemplo, en las entidades financieras, pero con este tema del cambio paralelo y el oficial, bueno, han tenido que buscar otras alternativas. Dejamos por ahora aquí este asunto, agradeciéndole una vez más al licenciado Bonadona. Vamos a nuestra segunda nota internacional, que de igual manera tiene una perspectiva muy interesante que le va a atraer su atención. Tiene que ver cómo les está yendo a empresas, por ejemplo, como Volkswagen en el mercado chino. Los chinos definitivamente están arrasando con los mercados asiáticos y con los mercados europeos. Definitivamente lo que está haciendo China al momento en términos de competencia en materia automotriz es terrible. Vea usted el siguiente ejemplo. Empresas europeas como Volkswagen y BMW, pero también otras más pequeñas, tienen cada vez más dificultades para vender sus productos en China. Sus socios chinos los están alcanzando, sobre todo en el sector automovilístico. También a través del dumping de precios, que deja a sus competidores extranjeros en desventaja gracias a las subvenciones estatales. Según Jens Eskelund de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en el gigante asiático, esto dificulta a las empresas europeas los negocios en China. El número de empresas europeas que buscan nuevos centros de producción en otros países, principalmente en el sudeste asiático, va en aumento. Prefieren invertir allí y repartir el riesgo. Para los fabricantes alemanes de automóviles como Volkswagen y BMW, retirarse no es una opción. Su reto es seguir compitiendo en el mercado con sus rivales chinos. Último bloque aquí en Economía para Todos, recta final del programa. Hemos tenido la posibilidad en esta edición de hablar con el licenciado Julio Canedo sobre el valor de nuestro salario. ¿Cómo podemos nosotros establecer cuánto deberíamos cobrar en función a nuestro trabajo? Hemos visto que hay distintos parámetros como la hora, el conocimiento, el tiempo de estudio, pero también fundamentalmente la oferta laboral y la oferta salarial que existe hoy por hoy en el mercado. Un tema muy importante. Y también hemos hablado con el licenciado Alberto Bonadona sobre inversiones y mantenimiento de valor, y como se ha podido apreciar, sigue siendo una constante el hecho que las inversiones, por ejemplo, en bienes raíces son fundamentales para mantener nuestro valor. Temas importantes que hemos abordado aquí en Economía para Todos. Usted puede recapitular todos estos criterios, estas entrevistas, a través de Economía para Todos Palenque TV en YouTube. Usted nos busca como Economía para Todos en Palenque TV en YouTube y va a poder recapitular esta y otras entrevistas. Por ahora le digo muchísimas gracias y le recuerdo que la economía depende de uno. Hasta la próxima.